Central FM. Equilibrio. Y estoy en comunicación con la secretaria de Asuntos Internacionales del Partido Acción Nacional, que es Mariana Gómez del Campo, a quien saludo esta mañana. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, querido Pedro, un gustazo saludarte, como siempre. Me da muchísimo gusto saber de ti y escucharte. Oye, este pasado fin de semana hubo un movimiento en Cuba por parte de la gente que está desesperada y que entre sus formas de desesperación, pues resulta que les cortaron la comunicación con el mundo exterior y se empezaron a ver ciertos movimientos de una animadversión al gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel, pero después silencio absoluto. ¿Sabes algo tú al respecto de lo que pasó allá? Mira, Pedro, es exactamente lo mismo que pasó ya, tú recordarás la última manifestación antes de esta, que también Sí. salieron a las calles exigiendo patria y vida, libertad en Cuba, que de repente empezaron a detener a los jóvenes, a las mujeres, y hoy muchos de ellos pues siguen en la cárcel o en calabozos, si bien les da. La realidad es importante que la gente sepa que en Cuba llevan más de 60 años viviendo en dictadura. El pueblo está cansado. Salieron el 6 de mayo exigiendo libertad, era la palabra clave, en un pueblo aproximadamente 1,000 kilómetros de La Habana, incluso muy cerquita de la base naval estadounidense de Guantánamo. Y pues en las imágenes podemos ver a muchos cubanos caminando por las calles, gritando "Viva Cuba Libre". Otros, aunque les cortaran la comunicación, porque efectivamente es difícil, si de por sí es difícil tener acceso a internet en Cuba, ahora imagínate durante una manifestación. A pesar de eso podemos ver videos en las redes sociales. Incluso hay uno en el que se observa un hombre que está reclamando la falta de electricidad. Y bueno, y en estos momentos, y hay que recordárselo a la gente, en la que Cuba está viviendo su peor crisis económica en su historia, porque hay escasez de alimentos, escasez de medicinas, falta de combustible, entre muchas otras cosas, Pedro. Pero aquí anda el gobierno de México alabando a Díaz-Canel, el dictador cubano, e incluso financiando al régimen cubano que tiene al pueblo sumido en la miseria. Esa es la realidad y por eso la desesperación de las y los cubanos. Sí, es una desesperación pues, más que justificada y que yo, francamente, cuando empecé a ver lo que pasaba otra vez este pasado fin de semana, me daba la impresión de que Cuba estaba viviendo una de las páginas finales de lo que fue el fidelismo y el castrismo, ¿no? Ojalá y no nos equivoquemos, pero entiendo que si es que hay un movimiento así, será doloroso, será difícil. No creo que sea imposible y pienso que si esto sucediera en Cuba, marcaría un hito en toda América Latina y pudiera ser un gran ejemplo para otros pueblos. Y en este caso, lo que estamos viviendo aquí en nuestro país pudiera también ser motivo de reflexión. Así es como lo estoy pensando ahora. Ay, Pedro, pues ojalá. La verdad es que yo había pensado lo mismo en la manifestación anterior, y es increíble cómo estos regímenes logran inhibir, y lo entiendo porque no está fácil. Si sale tu padre, tu madre, tu hermano y lo golpean, lo maltratan, incluso hubo muertos la vez pasada, hoy no sabemos qué hubo detrás y después de las manifestaciones. Lo que sí es que seguramente y tristemente nos enteraremos de hombres y mujeres desaparecidos, nos vamos a enterar también de muertes, de personas que no debieran estar en la cárcel y están hoy en la cárcel por el simple hecho de salir y gritar "Cuba libre, libertad, libertad". Y bueno, ya verás que eso va a pasar, pero no hay que perder la esperanza. Lo que sí, desde México tenemos que cuestionar al gobierno morenista,
que esté financiando al régimen a través de médicos cubanos y otras estrategias. Y también tenemos que cuestionar que López Obrador salga y alabe a Díaz-Canel e incluso le entreguemos reconocimientos cuando es un asesino de su pueblo que los tiene muriéndose de hambre. Sí, Eso yo es lo creo que que es. sí. Eso es lo que es. Oye, Mariana, ¿cómo has visto toda esta cantidad de acusaciones que pesan ya sobre el desempeño de la familia presidencial? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, opino que es increíble que el presidente López Obrador solape, es increíble que no diga nada al respecto, ¿no? O que incluso haya sido capaz de pensar, ¿no?, en esta red de corrupción del hijo Andy, como le llaman sus amigos, que salga el presidente a decir que 100 millones de pesos no es nada. O sea, se me hace increíble, Pedro, su razonamiento, su cinismo, ya no sé ni qué pensar, pero me recuerda exactamente a los hijos de los dictadores de los regímenes autoritarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela, ¿no? Que tienen al pueblo en la miseria, porque aquí en México hay que recordar que el número de pobres se ha multiplicado. 5 millones más de pobres ha sumado a la lista López Obrador, les ha quitado seguro popular, acceso a la salud, acceso a medicinas, tantas cosas que han perdido las y los mexicanos, y de repente volteas y ves a los hijos viviendo como mis reyes, no como reyes, como mis reyes, gastando el dinero, pues justo como supuestamente no le gusta al papá. Pero yo no creo, Pedro, que nada de esto, yo no creo que lo hagan sin el consentimiento del padre, se me haría muy complicado. No, Entonces sí creo que solapa a sus hijos y que las fiscalías no van a hacer nada al respecto. No veo a Gertz Manero actuando en lo absoluto porque se le investiga a los hijos. No veo tampoco a la fiscal Ernestina Godoy actuando para que se le investigue a los hijos del patrón. Y bueno, y por eso vemos que no les interesa que opere el Instituto Nacional de Acceso a la Información, porque el INAI te permite poder tener acceso a información sobre los contratos, sobre todo lo que está gastando y quiénes están detrás de todas estas adjudicaciones directas de las que nos enteramos, que se investiguen empresas. Por eso no quiere López Obrador un INAI operando, trabajando de la mano con los ciudadanos, ¿no? Sí, pues es tan claro como es. Y eso se llama autoritarismo en su más pura expresión. Y tenemos que estar conscientes que si no hay una fiscalía, digamos, acorde con las expectativas de la sociedad, son expedientes que tenemos que tener pendientes, porque tarde que temprano estas cosas llevan a nuestro país a la satisfacción de hacer que comparezcan ante la justicia, y esto no se nos va a olvidar. Creo que tenemos A ahí ver, un folder Pedro, muy grande, ¿no? yo Que por tenemos que eso recordar. Yo por eso presento denuncias todos los lunes y mucha gente me dice, oye, no van a prosperar. No, pero cuando se vayan, ahí van a estar las denuncias y son carpetas que van a estar abiertas y se va a tener que hacer la investigación correspondiente. Pero tienen que ver con la corrupción de este gobierno, que le guste o no a Morena, ha sido el gobierno más corrupto de la historia. Y si tú revisas la lista, ¿no? Está el fraude multimillonario en Segalmex, las empresas fantasma en la construcción de las Islas Marías, todos los robos, las irregularidades, la opacidad en el Banco del Bienestar, los contratos de Pemex a la prima Felipa, el robo de Delfina Gómez a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco para financiar a Morena, los sobres de dinero de Pío López Obrador, el récord de adjudicaciones directas también, que habían dicho que las adjudicaciones directas iban a desaparecer, puro cuento y se las dan a sus cuates, el conflicto de interés con los supuestos dueños de la Casa Gris
en Houston, y bueno, resultaron sus 2 hijos unas fichitas, literal, y se les tiene que investigar en su momento. Me da mucha risa, Pedro, cuando escuchas a servidores públicos decir no se metan con los hijos, o fanáticos del régimen decir no se metan con los hijos. ¡Qué cinismo! ¿Cómo no vas a levantar la voz si lo que están haciendo es robarse el dinero de las y los mexicanos, y después ves al hijo, que me parece lo más imprudente, el tal José Ramón, ¿no?, subirse a un avión en primera clase? No, es de lo más burdo. Es burdo, y es imprudente, bobo, ya no sé ni qué pensar, pero es demasiado el cinismo, Pedro. Pero la lista es larguísima: las propiedades de Bartlett, las millonarias irregularidades de Ana Guevara en la CONADE, los negocios en el instituto para devolverle al pueblo lo robado, y bueno, podemos seguir con la lista. La venta del avión presidencial, que es puro show, ¿no? Que México lo único que hizo fue perder recursos, no ganamos un solo centavo, inventa que va a construir hospitales, puras mentiras, Pedro. Es increíble lo que estamos viviendo con este gobierno autoritario encabezado por López Obrador, que bendito Dios ya acaba pronto, y yo espero que las y los mexicanos podamos sumarnos para buscar una alternativa, porque no podemos ni merecemos seguir viviendo así. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Mariana Gómez del Campo, secretaria de Asuntos Internacionales del Partido Acción Nacional. Como siempre, me da mucho gusto escucharte. Te mando un abrazo con mi cariño. Informar es nuestro compromiso. Opinar, nuestra responsabilidad para generar la tuya. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Con, y desde hace más de 47 años he estado marcando el cambio que México necesita. Mantente en equilibrio en Central FM para que juntos podamos entender todo aquello de lo que te informas. CentralFMEquilibrio.com. Te espero para cambiar a México. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita.